Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Bermeo. Hoy vamos a hablar de reacciones de Roes. Como objetivo general tenemos que es el estudio de algunas reacciones de oxidación y reducción, para así mismo determinar cuál es el concepto de oxidación y reducción. Como objetivo específico tenemos que determinar una sustancia, si tal vez la sustancia actúa como un agente de oxidante o como agente reductor. También tenemos que es para la verificación en el proceso de electrodes, de electrodeposición y la transferencia de masa. También podemos utilizarlo para tal vez conocer el proceso de la electrodeposición, comprender los conceptos básicos de tal vez de qué es oxidación de reducción a partir de también una reacción de Roets. En la introducción como tal tenemos que es la composición de procesos químicos como de soluciones. Puede ser reacciones ácido-base más Roes, que es fundamental para tal vez la aplicación científica e industrial. Podríamos decir que las disoluciones se ajustan a las concentraciones de soluciones, mientras que tal vez el cálculo del pH, los indicadores ácido-base permiten controlar la acidez y alcalinidad. Las reacciones de Roes esenciales por su transferencia de electrones son clave en la aplicación como baterías electroquímicas, electrodeposición. Este estudio analiza estos pilares químicos combinando con teoría, prácticas o a resolver problemas en contexto tecnológico y científico. Bueno, acá podríamos decir pues, los principios básicos sería como la oxidación, la reducción y la conservación de electrones. En la oxidación podríamos decir que es pérdida de electrones con aumento en el estado de oxidación. En la reducción sería ganar electrones con disminución en el estado de oxidación. Y la conservación, pues la palabra lo dice, sería como aceptación de los espacios de reducción. En la aplicación tenemos tal vez las celdas galvánicas, que podríamos hablar como ejemplo que son las baterías y las pilas, y las celdas electrolíticas usan corriente eléctrica para indicar reacciones o tal vez no espontáneas, podría ser. Acá en el primer punto, en la primera tabla dice reacciones estudiadas en el laboratorio, balance de las ecuaciones por el método de ion y electrón. Bueno, en la primera reacción del sena galvánica podríamos decir que se utilizaron monedas de 100 pesos, 10 monedas, se utilizaron también lo que fueron arandelas, sal y vinagre. La sal y vinagre era para introducir esos elementos ahí para limpiarlos, para que el experimento funcionara mucho mejor. Podríamos decir que se utilizó las monedas, las arandelas, y se trató de hacer un estilo de barra, como una de torre, entrecaladas contra monedas y arandelas. Después se envolvieron dentro del papel crap que se utilizó. Esto se volvió como una torre galvánica. Después envolvimos un trozo de cobre, se utilizó trozos de cobre para envolver en la dicha torre, para así mismo mirar las causas que tenía el desprendimiento de electrones y tal vez la reducción que consistía. Como podemos ver en la tabla se miran las ecuaciones a utilizar para evidenciar y tal vez para hallar los valores que requeríamos en el momento. La masa antes y la masa después, podríamos decir que tuvo una masa, uno de los alambres que se midió en el caso de que fue tal vez el desprendimiento de electrones durante 3 minutos, y la intensidad era más o menos de la energía era más o menos de 0.155. Podríamos decir que la masa anterior, o sea el peso normal, era
325 gramos, y la masa después de haber hecho el experimento aumentó un poco, quedó en 1.3325 gramos, y en el segundo cable la masa era de 1.3617 gramos, lo cual disminuyó a la después, que quedó en 1.35.3 gramos. Bueno, ahí como podemos ver, se miran las ecuaciones que se utilizaron, las fórmulas que se utilizaron para poder hallar tal vez dicha masa, para calcular también la carga a partir de la masa obtenida, y también para calcular la masa a partir de las cargas medidas, es decir, de lo anterior y el después. La tabla de datos miramos, pues vemos los valores que nos arrojó dichas. Al lado observamos las ecuaciones que se utilizaron también para el proceso, para el error relativo. Aquí calculamos también a partir de la masa electrodepositada, y después a partir también de la masa de carga o uso multímetro. En el multímetro fue pues tal vez el de la energía que se fueron el cobre y la transferencia también de datos de electrones que se evidenció. Eso fue la práctica tal vez del día, o sea, tal vez lo que se hizo en el laboratorio, lo que se observó, la transferencia como tal. Por acá hay algunas preguntas. La primera pregunta dice: ¿qué correlación se evidencia entre el número de celdas hay H más puesta en el serie del experimento inicial? ¿Cómo explicar esta tendencia? Bueno, pues podemos decir que la correlación entre ese número de celdas sería puesta en voltajes total, en líneas, mediante una agregación más celdas. El voltaje total aumenta proporcionado, ya que pues un concepto en serie sería como el voltaje de cada celda, y ellos se suman. Esto ocurre porque pues cada celda genera un voltaje constante, y pues al ponerlo en serie se acumulan los voltajes individuales. Eso sería como la respuesta a esa pregunta. ¿Qué factores son determinantes en el experimento mostrado e influyen en el porcentaje de error de cada cálculo realizado? Bueno, acá tenemos otra: ¿por qué usar monedas en la celda? ¿Cuál es su papel? ¿Por qué no se evidencian reacciones químicas entre la moneda y el ácido acético? Una de las preguntas. ¿Sucedería lo mismo si tal vez usara HNO3 en el lugar de ácido acético? Bueno, las monedas se usan en las celdas como electrones para facilitar tal vez la reacción entre rodes. No hay reacciones entre monedas y el ácido acético, porque pues es un ácido débil que no reacciona agresivamente con el metal. En cambio, podríamos decir que con el HNO3, el ácido nítrico, sí habría una reacción, ya que es un ácido fuerte, y pues podría disolverse el metal y liberar óxido de nitrógeno. ¿Qué factores son determinados en los experimentos mostrados e influyen en el porcentaje de error de cada celda realizada? Bueno, listo. Los factores que influyen tal vez en este sería el porcentaje de error. El primero sería la precisión de los instrumentos de medidas, podría ser las condiciones experimentales, tal vez como la temperatura o la presión, la pureza de los reactivos, tiempo de reacción puede ser incompleta o fue menos o más, errores humanos, podrían haber muchos también. En ese factor influirían mucho los errores humanos, tal vez en la manipulación.
en la pérdida de materiales por evaporación o por contaminación podría estar bien. Y supuestos teóricos, que son considerados todos los factores que realmente afectan la exactación de la exactitud de los cálculos y aumentan los errores experimentales. Bueno, de una explicación de diferencias encontradas en los cálculos de masa y carga según los valores experimentales. Bueno, los valores se pueden encontrar entre el cálculo de masa y carga según los valores experimentados. Serían los siguientes: error de la medición. Un instrumento de medición como balanzas o amperímetros pueden tener un margen de error que afectan muchísimo. Eso sería por eso uno de los inconvenientes que se presentan. Pérdidas durante el experimento podría ser, tal vez las pérdidas pueden ser la evaporación, se puede perder, se puede derramar algunos elementos y eso influye muchísimo ya en medición perderíamos. Con las condiciones experimentales podemos mirar muchos factores, tal vez la temperatura, la presión, la impureza, puede alterarse tal vez la reacción de los medicamentos, de las mediciones, afectación de la precipitación de los cálculos, todo eso afecta. Y los supuestos en los cálculos teóricos, bueno, los cálculos teóricos también tendrían que influir muchísimo porque pues realmente asumen las condiciones ideales, es lo que realmente nos lleva al proceso como tal. Un ejemplo que sería tal vez la carga que transfiere de manera perfecta. ¿Cuál se puede hacer una de esas? Sería un experimento real.